Para mí el balance, un poco venía pensando mientras venía, porque el balance todavía aún está cocinándose y creo que el balance siempre también se hace con compañeros y compañeras de otras trayectorias, poniendo en común eso, pero sí como me parece que primeros elementos que uno podría adelantar y sobre todo desde el movimiento estudiantil, ¿no? Como para tratar de centrarme en algún punto. Me parece que hay algo que mutó o que viene mutando de las asambleas feministas, de las movilizaciones, etcétera, que es, bueno, hay cierta tendencia a romper con esa atomización de las distintas luchas por separado, ¿no? Obviamente estamos en un contexto donde sigue siendo como la suma de todas las luchas, pero bueno, siempre la suma de todas las luchas es mucho más que las luchas por separado. Y me parece que lo que se vio hoy, en primer lugar, es, bueno, a 10 años del primer Ni Una Menos, cómo uno se imagina una movilización por este tiempo, ¿no? Y ahí hay una cosa que es, bueno, ¿cómo se sostiene una marcha, una movilización y un movimiento durante tanto tiempo si se conserva tal cual nace? Y me parece que hay una victoria ahí en esa clave de los feminismos de poder haber sobrevivido a lo largo de este tiempo, que no fue un tiempo fácil para los feminismos, ¿no? También corresponde decir eso, digo, donde fue permanentemente vapuleado, atacado, deslegitimado, desde sectores de la sociedad, pero en este contexto particular, desde el gobierno nacional y el conjunto de sus funcionarios. Digo, en un momento donde un movimiento es específicamente atacado, erosionado, deslegitimado e insultado, lo que pudo construir el movimiento feminista fue, por primera vez en mucho tiempo, la confluencia de un montón de sectores en lucha, y con esa confluencia manifiesta. Digo, porque hay algo que sí venía pasando, me parece, que es, y ahí vuelvo ahí a lo del movimiento estudiantil, que es, bueno, nosotros como centros de estudiantes, por ejemplo, veníamos acompañando algunas de las movilizaciones de los jubilados. Fuimos, por ejemplo, otros centros de estudiantes a la movilización en contra del cierre del Instituto del Teatro. Y así sucesivamente, digo, se venían acompañando ciertos reclamos, pero lo que se vio hoy no es un acompañamiento, es la confluencia de distintos sectores en el mismo lugar, y eso necesariamente, y como vos me preguntabas a vos por el balance, suscita una ruptura con el análisis que los mismos participantes de esos movimientos veníamos haciendo. Digo, se venía hablando de que hoy iban a estar las hinchadas antifascistas en la movilización, ¿no? Para mí el balance, más allá de lo cuantitativo, que fue una marcha muchísimo más grande que la del año pasado, muchísimo más grande que la del año pasado, digo, ahí hay algo también que pudo cambiarse para bien, es, bueno, ¿cuántas veces un jubilado varón había ido a una movilización feminista o un 3 de junio? Bueno, ¿cuántas veces hoy veníamos de la facultad y estaba el sindicato de taxistas? O sea, ¿en qué momento histórico uno iba a pensar que el sindicato de taxistas de la Ciudad de Buenos Aires iba a estar movilizando Ni Una Menos? Y ahí me parece que el balance tiene que ver con eso, de decir, bueno, ¿qué cosas uno está dispuesto a discutir, con qué personas, en qué lugar? Y me parece que lo que estamos dispuestos a discutir es cómo el feminismo logró posicionarse hoy por hoy como el movimiento con la espalda suficiente como para abrir una convocatoria al conjunto de los sectores en lucha para poder seguir haciendo suya esa fecha, porque el Ni Una Menos no dejó de ser el Ni Una Menos, y hubo un lesbicidio hace 1 o 2 días en Moreno, y se está hablando de eso. Digo, eso no fue opacado por el conjunto de los sectores que están en lucha, es el actor que está nucleando eso, y sin embargo, no deslegitima el otro conjunto de luchas también. Como me parece que se abre una nueva etapa en la forma de movilizar con qué actores y bajo qué banderas, que permite pensar una integralidad de estos sectores, que nos abre una puerta a algo que no venía pasando. Después, bueno, hay que ver cómo se desenvuelve, pero a priori eso me parece. Adela, me interesa también tu balance. Bueno, sabemos que los miércoles, Sí. venía charlando con un compañero, por ejemplo, quedaron marcados inclusive como el día de la marcha de Los jubilados y jubilados, jubiladas. Si mirá, había que unificar luchas, tenía que ser un miércoles justamente porque ustedes totalmente. marcan la agenda. Te doy un dato que siempre el que lleva este registro es Marcos Wolkman, que es un dirigente de los jubilados, y hoy es la marcha 1733. O sea, estamos hablando que empezó alrededor del año 92, una cosa así. Y todos los miércoles, por supuesto antes eran poca gente, luego pasó Norma Plac,
digamos, hubo todo un montón de situaciones, pero ahora en la última etapa empezó a tener más fuerza y cada vez son más, porque en realidad los reclamos son justos, simples, sencillos, y además estamos en una situación muy crítica en la que viven los jubilados. Lo que pasa que a mí me parece que en relación a la marcha de hoy, por supuesto, como decía NASA, tiene que pasar unos días para que uno pueda reflexionar y demás, pero todo lo que digo lo voy a decir en forma personal y personalmente, con lo que he charlado con algunos compañeros. Yo en lo personal creo que es un salto cualitativo esta marcha. Y digo que es un salto cualitativo porque en realidad el problema que tenemos todos, es la unidad. La unidad, no solo la unidad en la acción, la unidad en organizarnos en una situación muy dura, de mucha profundidad, en el sentido de que estamos en presencia de un gobierno que tenemos que decir con todas las letras, fascista, porque en realidad acá hay, y lo tenemos que decir y volver a decir, porque si queremos realmente garantizar una estructura de resistencia, tenemos que visualizar una estructura de opresión o qué es lo que está pasando. Pero un gobierno que se atreve a maltratarnos... Si te podés acomodar un poquito el micrófono. Sí, cómo no. Ahí, ¿Está bien? Si ¿Se ve? bien. Un gobierno que se atreve a maltratar a todos los sectores, llámese jubilados, mujeres, niños, pobres, vulnerables, que no le entrega la medicación al que lo necesita, que le quita las pensiones a los de discapacidad, o sea, le quita los remedios. De verdad, la crueldad y el odio es una política de Estado. Es una política de Estado. Entonces, si nosotros dejamos naturalizar esto, es muy preocupante y lo máximo que pasó esta semana fue el ataque que hicieron con el niño de 12 años perteneciente al espectro autista, que tuvo la valentía, que tuvo la valentía de enfrentarlo y por eso con todo el poder lo humillaron y trataron de hacer lo que hicieron. ¿De dónde sale eso? ¿Cómo es capaz de cómo se puede hacer una cosa así? ¿Y a quién va dirigido? Porque en realidad, si hay alguien que lo admira, ¿qué admira? Lo que hace no, porque no hace nada, lo que destruye, no lo que construye. Entonces, es tal el nivel de agresividad, de violencia que estamos padeciendo, que la respuesta tiene que ver con eso también, ¿no? Y ni una menos hizo una movida interesante, porque realmente no es cualquier cosa el 3 de junio, siempre fue el 3J, y tomar la decisión de pasar al 4 es todo un cambio de paradigma de alguna manera, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El tema de los jubilados nos atraviesa a todos. Esto es por un lado. Y por el otro lado, todas las problemáticas de las personas que están en lucha y demás, nos atraviesa a todos. Porque los despedidos, las mujeres que realmente le quitan sus derechos como si los derechos fueran algo que se pueden quitar. Son derechos que hemos conquistado y logrado a través de los miles de años. No le dan, le quitan los alimentos a los niños. Realmente estamos en un momento en donde la salida, hay una salida, porque ellos creen que esto es la libertad. A eso le llaman libertad, y la libertad no es no darle de comer a un niño, ni quitarle los remedios, ni pisotear derechos. La libertad es otra cosa y es lo que nosotros tratamos de defender. Así que hoy es una fiesta, porque logramos, de verdad, todos unidos, expresar, ejercer nuestro derecho a expresarnos, cada uno con sus problemáticas, pero todos atravesados por lo mismo, porque la verdad que esto nos atraviesa a todos. No hay, habrá características específicas, pero los problemas centrales nos atraviesan a todos. Y usás la palabra fiesta, me estaba acordando otra vez que te entrevistamos hace un par de meses, también una marcha masiva,
Usaste una palabra parecida y a mí me sale a reflexionar en un momento en donde se habla tanto de la quietud, de la desmovilización, de que no pasa nada, de que pueden hacer lo que quieran, cómo nos da vida algo así, ¿no? Como salir a la calle, mostrar que un montón le decimos que no a esta política. Bueno, eso nos genera como, no sé, un espíritu que necesitamos, me parece, para resistir. Y ahí les quiero preguntar, mencionabas el cambio de fecha, porque el Ni Una Menos en realidad... Es el 3. Es el 3, exactamente. Se movió la fecha a propósito para que coincida y para que sea una marcha masiva. Y les quiero preguntar a las dos, porque decían algo parecido. Vos creo que hablabas, Adela, de un cambio cualitativo en la forma de movilizar. Sí. Y Nasa creo que decías algo así como una nueva etapa. Un salto cualitativo, decía yo, que era un salto cualitativo. Quiero profundizar en eso porque me parece interesante. ¿En qué sentido, por ejemplo, Adela, ves un salto cualitativo? Mira, una de las problemáticas que nosotros veíamos y que nos venimos movilizando todos los miércoles es, a principio en soledad, y a medida que fueron participando mayor cantidad de compañeros, no solo jubilados, sino estudiantes, trabajadores, movimientos en lucha. O sea, nosotros tenemos una radio abierta y vienen todos los sectores a expresar su opinión. Pero en realidad vemos que hay una salida. La salida es la lucha en la calle, la salida es la organización, la salida es no esperar que la solución venga de arriba o de afuera. Vemos que la CGT, por ejemplo, los dirigentes sindicales y políticos están, en realidad son cómplices de una situación, porque a esta altura ya tenemos que decir las cosas como son. Milei no es que gobierna solo, sabemos que gobierna en sociedad con el Fondo Monetario Internacional, con determinados intereses, y también con la complicidad de los distintos partidos políticos, representantes políticos y sindicales. No todos, no hablamos todos, no, pero en la gran mayoría sí lo es. Y entonces la unidad o el poder juntarnos, el poder pelearla juntos, porque la vez pasada hubo marchas por todos lados que no podíamos ni siquiera organizarnos, porque en un mismo día había 4 marchas distintas, claro, y 4 acontecimientos, y todos importantes, y acercarnos, juntarnos, movernos y ver la importancia de que juntos o unidos no va a haber nada que... No va a haber excusa para poder justificar lo que se sigue haciendo. Por eso digo, es un salto cualitativo, porque no es cada uno peleando por lo suyo, es la Ni Una Menos que se acerca y resigna su día para estar con los demás movimientos de lucha, el Garraham, con todo lo que implica y todo lo que vinieron también los compañeros del Posada, compañeros que están en lucha en distintos gremios, Morbillo que está también ocupado. O sea, es infinita la cantidad. Y todos agarraron el micrófono y expresaron su situación personal, pero siempre pensando de que esto lo vamos a tener que hacer entre todos, no hay otra. Sin duda. Bueno, Nasa, te quiero preguntar un poco la misma pregunta que Adela, pero también por qué es importante o por qué fue importante la decisión de cambiar la fecha cambiar la fecha del Ni Una Menos. Digo, mover la movilización, mejor dicho. Yo recién con esto que venía diciendo Adela también, y vos me preguntabas por la nueva etapa, siendo como que adentro mío conviven 2 Nasas, la que todo el tiempo ve una nueva etapa y la que todo el tiempo no ve una nueva etapa. Pero para mí, si pudiésemos hablar de una nueva etapa, me parece que la nueva etapa se inaugura el 24 de marzo de este año, cuando después de años de una movilización de derechos humanos dividida, se pueden confluir todos los sectores de derechos humanos en una misma movilización, sí, entendiendo que estamos, como decía Adela, frente a un gobierno fascista, negacionista, neoliberal y todos los ismos malos que estén registrados en el diccionario legal e ilegal. Y ahí me parece que hay una cosa que es la referencia de Ni Una Menos y de los feminismos en el movimiento de derechos humanos también me parece que es importante, porque no es que surge de un día para el otro, sino que hay una historia compartida, hay una historia de lucha compartida, hay un recorrido trazado de manera conjunta, y hay ahí un legado que me parece que los feminismos intentan recuperar,
históricamente, más allá del ejemplo de este 24 de marzo, que tiene que ver con la unidad en las calles, la unidad frente a un enemigo común. Y es esa importancia de entender la unidad en ambos sentidos, ¿no? La unidad en la calle para enfrentarnos y demás y para organizarnos, pero también, como decía Adela recién, como eje aglutinador del conjunto de las luchas que nos atraviesan. Recién pensaba nosotros, además soy militante del Frente Patria Grande, de Patria Grande ahora, y nosotros ya el año pasado nos movilizábamos el 3 de junio con la consigna ni una jubilada menos. Hace mucho que los feminismos vienen pensando cuál es la implicancia del ajuste en las jubilaciones. Hace mucho que los feminismos vienen pensando cuál es la implicancia del ajuste en las trabajadoras de la economía popular y las trabajadoras comunitarias. Hace mucho que los feminismos vienen pensando cómo repercute negativamente sobre las discusiones que tiene el movimiento el ajuste en las universidades, por ejemplo, que es por donde podemos crear conocimiento crítico de un montón de formas que tenemos de transitar, de habitar, donde podemos poner en tela de juicio cómo es este orden de reproducción de la vida que nos agobia permanentemente. Hace mucho que los feminismos vienen cruzándose con otras luchas para poder dar una respuesta integral al problema que nos atraviesa de fondo, que es el conflicto entre el capital y la vida, y que para nosotras la reproducción de la vida, de la humanidad, de la solidaridad, está por encima de todo lo otro. Y me parece que ahí el gesto de mover una fecha a los feminismos no lo incomoda, porque justamente la fecha para nosotras tiene que ver con poder seguir construyendo comunidad en torno a una fecha, que la fecha siempre moviliza y etcétera, pero lo importante es otra cosa acá, y lo importante es la discusión que como movimiento feminista estamos dando, y me parece que, y es vuelta también para poder como ganar un poco con el movimiento estudiantil, yo creo que, y sobre todo a mi generación, los feminismos nos atraviesan no solo como movimiento, sino como una forma de ver el mundo. Entonces, cuando una tiene la anteojera feminista puesta, el 3J puede ser 4J, porque lo importante está, como decía Adela, en confluir con las compañeras que hoy están en lucha hace 1733 movilizaciones. Entonces ¿qué es el 3J sin el 4J? Como hay una cosa ahí de poder pensar eso. Y me parece que la nueva etapa, o la posible nueva etapa, la inauguramos los movimientos que nunca pusimos por delante otra cosa que nuestro objetivo político estratégico de pensar un mundo más humano, un mundo más vivible, una vida digna. Y eso me parece que también tiene que ser, como decía Adela, un ejemplo para esos sectores que todavía no están movilizados, que todavía no están enfrentando el ajuste. Nosotros militamos como queremos que el resto milite también. Claro. Militamos en unidad, militamos en la calle. Las asambleas feministas es un espacio donde se encuentran el conjunto de los sectores políticos, y esa rosca a veces un poco fea o molesta o incómoda para la persona que no milita, se da en una asamblea, en un espacio de discusión entre compañeras, donde se discute todo. Y no existe hoy por hoy espacios donde se discuta política de esta forma, tantos como ese. Habrá las asambleas de los compañeros que están en lucha, algunas asambleas de otros sectores, pero el movimiento ha sabido tener una altura, el debate político de la situación que estamos viviendo, que para mí es para rescatar. Y sobre todo en este contexto donde te decía antes de permanente asedio al movimiento feminista, donde el presidente sale a decir que las personas trans son enfermas, donde las personas homosexuales son pedófilas, donde las feministas son asesinas. Y en ese contexto aún estamos dando una lección histórica de cómo los movimientos populares y sociales tienen que pararse frente a un contexto de aniquilación de nuestras posibilidades de vivir. Te agrego una cosita, NASA, también dentro del mismo campo popular, por decirle de alguna manera, ¿no? Las trabas de muchas veces de compañeros, en donde la lectura es el feminismo se pasó 3 pueblos, ¿no? Claro. Sí, total. Pero bueno, me parece que eso, más que una nueva etapa, creo que siendo un precedente, y siendo un precedente para en 4 o 5 meses, 2, 3 meses, 4 semanas, no lo sé, de poder decir, mirá, el 4 de junio se marchó así y se pudo construir esta unidad y se pudo construir este cambio de fecha. Tenemos que poder hacerlo, porque si las feministas lo hicieron, si los movimientos de derechos humanos lo hicieron, el resto del arco político no puede hacerlo.
Y otra cosa que me quedaba pensando, que no es sobre esto, pero sí quería agregar a la lectura de la marcha general, es más allá de eso, de lo cualitativo y demás, porque uno sabe que después te empiezan a contar las costillas, te dicen, no, bueno, porque faltó tal organización, no vino tal sector de no sé dónde. Digo, esta movilización se inscribe en unos últimos 10 días, donde hay movilizaciones todo el tiempo, todos los días en todo el país. Digo, hay un paro de la provincia de Tierra del Fuego, hay un paro en Ushuaia, hubo movilizaciones hasta en la Puerta de la Salada. Digo, los feriantes de la Salada están movilizando, fueron brutalmente reprimidos. Fue la marcha de las velas. Mañana movilizan los compañeros del Garrahan, que me imagino que lo van a contar más adelante. Digo, está habiendo un conjunto de movilizaciones permanentemente. Me parece que hay que leer también la marcha en ese proceso de movilización, que es, bueno, esta movilización también es producto del acumulado que se viene dando del conjunto de los sectores en lucha, que desde el movimiento estudiantil venimos acompañando, y ahí me parece que retomar esto que vos decías de la fiesta, que es, bueno, también contra todo ese discurso que circula de que los estudiantes o no les importa, o no están movilizados, o solo se movilizan por la educación pública. Hoy había cientos de pibas en la facultad a las 2 de la tarde esperando para venir a movilizar con el centro de estudiantes, algunas solas, porque uno dice, bueno, capaz salí de cursar solas, voy, me paro, no conozco a nadie, pero no me importa porque tengo que ir a movilizar por esto. Gente que nos encontró directamente en el Congreso, entonces también hay una cosa que es, me parece, y esto que vos decías, Agus, de la revitalización, que lo que te da la calle y la movilización es la contrastación fáctica de la operación política que viene circulando en medios masivos de comunicación. Que es, yo voy a la movilización y mis compañeros de cursada están ahí. Capaz son menos que hace 2 años, sí, lógico. En todos lados hay menos que hace 2, 3 años, 4 años, 5 años. Pero están ahí, yo las vi, no lo vi en Twitter, no me lo inventó nadie. Mis compañeros de cursada están ahí, mis compañeros de militancia están ahí, mis compañeros de trabajo están ahí, la gente que me cruzo en el colectivo está ahí, los feriantes que trabajan todos los días están ahí, porque no es cualquier feriante el que vende hamburguesas en una movilización. Total. Digo, hay como todo un acumulado que se está construyendo, que es, yo se lo decía a mis compañeros un poco en joda ayer, digo, yo no me pienso perder esta movilización, porque lo que está gestando es la resistencia popular. Pero totalmente. Yo creía que hablaba mucho, pero No, ya hablo un montón. me ganó. Ya me habían hecho el comentario de que las dos hablaban mucho, pero ya los conozco. Es imbécil. Si recién nos Puede conocemos, ser, mira. puede ser. No será mi hija, ¿no? Bueno. Quiero cerrar esta Pero no. entrevista. Me voy a poner en un perfil pesimista. No pienso así, pero voy a. Pero yo voy quería a actuar. agregarle algo respecto de esto que Dale, adelante. no, yo creo que como mujer y como una mujer grande que he vivido mucho y he peleado mucho por mi ubicación y en todo, en el orden profesional y demás, me ha costado mucho por ser mujer. Pero creo que hay un avance enorme y que realmente en nuestro país, si hay alguien que hizo realmente, dio vuelta a la taba, fueron las mujeres. En los últimos años, el movimiento feminista, todo lo que se ha logrado, tiene mucho que ver con el movimiento con las mujeres y con la necesidad de tener una vida más digna, de todo punto de vista, más igualitaria, más equitativa. El tema es que yo creo, cuando digo, tal vez esto es un salto, porque en realidad lo que necesitamos es organizarnos. Y yo escuché con emoción, sinceramente, en la radio abierta, compañeros, varones, que están en la lucha y que venían a hablar de su lucha. Y decían, mi madre es una mujer, mi hermana es una mujer, mi hija es una mujer, yo defiendo a las mujeres. Viste, desde el discurso, como que hay un nivel de conciencia distinto. Está instalado el Yo tema. creo que como que de alguna manera está instalado y no van a poder retroceder. Esto no vuelve atrás, y no vuelve atrás porque tenemos memoria. No vuelve atrás porque justamente la peleamos, porque somos un pueblo que lucha, que no se pone de rodillas. Y más allá de todo, uno puede sentirse pesimista tal vez, mirá, todas malas noticias,
Pero acá hay algo que está vibrando y que se manifiesta en esta necesidad de unirnos y de organizarnos. Lo que viene ahora es, bueno, coordinar todas esas luchas, que no lo vamos a hacer los jubilados, porque acá la solución, digamos, no es que nosotros vamos a ser los que vamos a organizar, somos parte. Por ahí tenemos la experiencia, venimos luchando, somos de la generación del 70, venimos luchando desde hace mucho. Y vienen marcando En el todo ejemplo. esto también, porque para que Vienen haya marcando una el ejemplo niña que también. hable de esta manera, hubieron otras de mi generación que peleamos día a día para lograr un montón de cosas. A mí me conmueve, te juro, me corre un frío porque siento con alegría, comparto la alegría que ella tiene y que realmente hoy nos podemos parar de otra manera. Yo, por ejemplo, bueno, es un ejemplo tal vez muy personal, ¿no? Pero yo estudié ingeniería, mi título es de ingeniero y yo peleé, estoy hablando hace muchos años, porque yo no soy ingeniero, soy ingeniera. Claro. Y creo que soy una de las pocas, te digo, porque después juntándonos con otras, que en su diploma dice ingeniera. Porque peleé, y mirá, te estoy hablando de hace muchos años, o sea, el sentir de que de alguna manera en pequeñas cosas uno va construyendo un camino y que después ese camino lo hacen los demás y lo hacen todos, es muy gratificante.